Literario. Muy Mundo buenas tardes, literario. muy buenas noches con todos. Este es un programa especial, un programa nocturno. Bienvenidos al programa Mundo Literario. El día de hoy estamos con Julio Barco, el escritor invitado del día de hoy al programa. Le vamos a dar la bienvenida. Los invitamos también a poder compartir esta transmisión y, por supuesto, acompañarnos con sus preguntas y sus comentarios. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué tal, Manuel? Te saludo y también a todos sus seguidores y bueno, pues esperando que este diálogo sea nutritivo para todos los que nos puedan escuchar y saludo a todos también los que están conectándose en estos momentos. No, gracias a ti por la oportunidad. Julio, coméntanos por favor qué estás escribiendo en estos momentos, cómo es la labor, en este caso tuya como escritor, y bueno, eso más que nada para que el público te vaya conociendo, luego te vamos a presentar. Bueno, mi labor como escritor, si vale ese término, ¿no? Es en realidad un trabajo, pongamos, diario. Siempre estoy en ese tránsito que es hacer una obra, pensarla, nutrirme también para escribirla. Entonces, es algo cotidiano en mi propio ser y estar, ¿no? Y actualmente me encuentro en camino a sacar una nueva producción, que es la segunda parte de un proyecto que se llama Los Elementos, que son 4 volúmenes, y ahora estamos por sacar el segundo volumen, que se llama El Nuevo Viento, ¿no? Es lo más cercano que estamos haciendo. De manera simultánea también tengo proyectos dedicados ya a focos como el Plan Lector. También quiero sacar por ahí algunos libros y siempre en paralelo armando con el tiempo que me pueda quedar mis proyectos de poesía, ¿no? Que son digamos, proyectos que siempre armo. Al margen de todo, hay siempre una búsqueda desde la poesía y siempre procurando armar algo nuevo también en ese sentido, ¿no? Entonces, son tres focos, digamos, que estoy trabajando ahora y que ya en un futuro no muy lejano posiblemente van a poder ustedes conocer estos trabajos, ¿no? Perfecto, Julio, perfecto. Bueno, vamos entonces a saludar al público que se va conectando. Mientras tanto, los invitamos a poder compartir esta presentación. Estamos en vivo y en directo. Sí, aquí también estoy compartiendo, Julio, la presentación. A ver, Sí, yo también vamos. estoy compartiendo. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, vamos a saludar a César Pineda Quilca, un destacado poeta, ¿no?, de la zona este de Lima. Buenas noches, saludos a Julio y a Manuel. Buenas noches, César, gracias por estar presente. Esperamos tus preguntas también más adelante. Y bueno, vamos a comentar de lo que viene sucediendo en la literatura peruana, ¿no?, en la literatura peruana contemporánea. Julio, ha habido toda una polémica respecto a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? En este caso, Perú es el país invitado de la feria número 50. Entonces, se dice que hay escritores que han sido invitados, hay escritores que no han sido invitados. Se pudo haber hecho mejor esta selección, esta lista. ¿Qué criterios, qué comentarios tienes al respecto? Y, por ejemplo, ¿quién, a tu parecer, fue uno de los escritores, de alguna manera, que no se le está valorando como se debe y que debió ser invitado también a la feria? Bien, Manuel, el tema de la Feria de Buenos Aires, ustedes saben, se encuentra ahora mismo en debate por redes. Leía lo que escribió en su muro Humberto Jara, las respuestas que tiene también la gente alrededor de esta crítica que hace, que se siente un poco a lo andino, digamos, pero encerrado en lo que es 1950, 60, ¿no? Esta mirada andina social que Humberto Jara critica, ¿no? Y por ahí también estaba leyendo sus comentarios sobre ese punto de vista. Y bueno, personalmente siento que igual siempre va a haber una disconformidad con relación a una lista. Siempre siendo el Perú un país tan amplio, con tantos registros, con tantas obras, creo que no se va a poder llegar a un consenso perfecto, ¿no? Por ejemplo, una ausencia que veo
clara y que me parece lamentable es la del poeta Jorge Pimentel, ¿no? Él, por ejemplo, ganó el Premio Nacional de Poesía y creo que debió participar, ¿no? Teniendo en cuenta que estos premios, pues justamente los organiza el Ministerio digamos, de Cultura. Entonces creo que me parece como que divorciarse de los premios y luego de las ferias, ¿no? Debería esto hermanarse para que más gente pues conozca a estos autores, ¿no? No sé si Roger Runriles fue invitado, pero creo que también debió participar. En relación al tema, digamos, que se critica mucho de que existió mucha improvisación, que de pronto no se supo aprovechar que Perú era el invitado especial, ¿no? Y se pudo explotar más. Yo creo que sí, ¿no? Y creo que esto es parte también de cómo la política peruana asume lo que es la cultura, ¿no? Parece que no hay mucha importancia en de pronto consolidarse como un gran caballo también de batalla, tanto cultural como también económico, porque al final de cuentas el arte, la literatura también generan réditos, ¿no? Entonces, creo que esta crisis que observamos, esta improvisación, de pronto que se ve también esos problemas que vienen de varias áreas del mundo cultural peruano, creo que se deben a eso, ¿no? A la gran eh, al gran descuido que hay en la cultura, que hay por la cultura de nuestro país, ¿no? Y entonces, si ya de por sí se ve eso en las ferias, cómo se manejan los premios, cómo cómo se involucra a los escritores dentro del circuito social, entonces creo que hay muchos temas que pueden mejorar, obviamente, ¿no? Y bueno, es una crisis, ¿no? Es una crisis lamentable, ¿no? Ahora, los que fueron también a la feria, muchos de ellos yo vi que también son autores que sí merecen difundirse, ¿no? Entonces también no hay que de pronto simplemente atacarlos. Yo creo que también hay muchos que sí realmente lo han conseguido en base a esfuerzo y es meritorio, ¿no? Ahora, por otro lado, también conversando con escritores de Argentina, me cuentan que esta feria, por todo el tema económico actualmente en Argentina, es una feria golpeada por la crisis también que se vive actualmente allá y hay bastante de pronto ausencia de público. Me contaban que no había mucha participación de público, que el stand de Perú no se encuentra muy bien señalizado, que hay un problema para llegar incluso, y que bueno, no hay tampoco, digamos, una buena demanda, ¿no? Como otras épocas, porque esta feria, obviamente que se ve golpeada por la crisis económica, ¿no? Que vive Argentina actualmente. Entonces, son varios factores, ¿no? Yo creo que varios factores que van a generar este enojo que se siente por un lado y otro de lo que sería la vida cultural en el país, ¿no? Esta crítica a los criterios que han usado, a cómo han ordenado la lista, a cómo han organizado de pronto los espacios, cómo han sacado provecho a hacer, digamos, el, eh, el núcleo de la feria, o incluso también leía y también estoy de acuerdo, ¿no? Que se debió de pronto difundir más a los autores peruanos, crear una página especial para que para que se sepa quiénes son, ¿no? Entonces, toda una serie de puntos que puede mejorar a lo que ya se hace y que imagino debe también ser muy trabajoso, ¿no? Hablamos de toda una serie de detalles que deben tenerse en cuenta, ¿no? Bueno, yo como escritor no tengo esa conciencia de gestión, digamos, de una feria como tal, pero sí veo que es un trabajo de hormiga y que requiere mucho compromiso. Entonces, eso, yo creo que los problemas reflejan simplemente lo que somos como sociedad actualmente, ¿no? Una sociedad que muchas veces le da la espalda a la cultura o simplemente no la entiende como algo necesario, ¿no? Entonces, poco también está viéndose eso, aunque, como digo, hay también elementos positivos dentro de este escenario, ¿no? Muy bien, gracias por ese interesante análisis literario que haces respecto a los invitados. Yo podría decir de que no porque sean, digamos, personas cercanas a nosotros, más allá de eso, uno le hace crítica también a las amistades, a las personas cercanas. La literatura no se tiene que casar con nadie, ¿no? Creo yo que incluso cuando tú tienes una amistad que también es escritor, le vas a criticar, ¿no? Digamos, si está bien o está mal, le vas a dar tu punto de vista y no necesariamente porque son amigos
van a decir que todo lo que ha escrito está perfecto o está bien, pero en este tema de esta Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Yo pienso que si hubiesen estado dos escritores, en realidad muchísimos más, ¿no? Pero estos dos escritores que voy a mencionar y que vienen haciendo un gran trabajo arduo, me refiero, por ejemplo, a Santiago Rizo Bendezú, un escritor de la generación de los 90, que tiene un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo formidable, una trayectoria, y no es invitado, ¿no? A esta feria, ni siquiera a la feria anterior, ni nada de eso, ¿no? En otras, digamos, en otros países. Y otro, por ejemplo, escritor, que también debería ser invitado, ¿no? Pero que por su postura política, que muchos escritores tienen ese tipo de posición, por su postura antisistémica, antisistema, underground, contracultural, me refiero a Rodolfo Ibarra, ¿no? De alguna manera, por esta cuestión no lo invitan. Entonces, el día que inviten a estos dos escritores, Santiago Rizo y Rodolfo Ibarra, yo creo que ese día, más allá de generar polémicas o no, creo que ese día podríamos decir, ¿no? Todos los escritores, ¿eh? Más allá de que me inviten a mí, no me inviten, o inviten a otros escritores, ¿no? Pero estos dos escritores que se merecen ese reconocimiento hace mucho tiempo, ¿no? El día que los inviten a ellos, creo que yo podríamos estar hablando de una democracia literaria, por así decirlo. No sé qué opinas al respecto, Julio, de manera breve, para pasar a otro tema también. Bueno, sí, o sea, yo creo que en realidad no debemos esperar mucho de estos funcionarios que son los que finalmente seleccionan a los que van ahí, porque muchas veces ni siquiera son lectores, ni siquiera están muy bien informados, solo conocen unos cuantos. Entonces, creo que es pedirle demasiado a los que hacen la feria. Y yo creo que en realidad lo que a mí me hace pensar de fondo es que los escritores consolidados del Perú, muchos de ellos no han necesitado ferias para brillar o para mostrarse, ¿no? Yo creo que también deberíamos pensar que una feria nos va a consolidar en algún espacio. Yo creo que tú puedes ir a una feria y simplemente otro día no tener eco, no tener de pronto repercusión. Entonces, no es que tampoco una feria te pone de pronto en el canon, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debería preocuparnos como escritores no es que nos invitan a una feria, sino hacer una buena literatura, seguir mejorando como escritores, y creo que lo demás llega por añadidura. Y si no llega, bueno, pues tampoco es que se acabe el mundo, ¿no? Yo creo que el Estado peruano no es el mejor regente para consolidar reputaciones literarias, ¿no? Yo creo que las reputaciones literarias, como por ejemplo la de Verástegui, que creo que nunca fue ninguna feria organizada por el Estado peruano, creo que es una reputación que se forma por lectores, que somos, digamos, conscientes de lo que es o no la calidad, ¿no? Y creo que por ahí también va el tema, ¿no? Es que esta feria, pues, sea, digamos, lo que uno necesita para ser escritor. Yo creo que los escritores están por encima a veces de esos tipos de espacios. Entonces yo creo que también por ahí, ¿no? Pensar más allá de querer que nos reconozcan ahí, ¿no? ¿Para qué? Yo creo. Entonces, un poco también va por ahí mi punto de vista. Muy bien. Vamos 13 minutos digamos, en esta conversación bastante dinámica, bastante reflexiva y crítica. Julio, bueno, voy a presentarte en primer lugar para que el público que nos está viendo pueda conocerte. Julio César Barco Ábalos nació en el año 1991. Tienes la misma edad que mi hermano, Julio, que mi hermano menor. Es un poeta peruano, nacido en el distrito de El Agustino, en Lima, Perú. Es fundador del Grupo Tajo, redactor de las revistas Literalgia, Asia Sur, The Fucking Times. Sus poemas aparecen en diferentes revistas online de Latinoamérica. Autor de los poemarios Me da pena que la gente crezca, en el año 2012. Respirar, precisamente de este libro vamos a hacer un comentario más adelante, publicado en el año 2018. Arder, Gramática de los dientes de león. La música de mi cabeza, volumen 7, Lenguaje Perú Editores. Arquitectura vastísima, 2019. Además, fuiste primer puesto Guauco de Oro en el año 2019. Novela Semen, Música para Jóvenes Enamorados. Desiertos, año 2020. Editorial Meta Literatura. Participaste en diferentes ferias, eventos, talleres, recitales a lo largo de todo el Perú. Actualmente trabajas en los espacios poético Río Hablador y también diriges la web lenguajeperú.pe. A su vez, tienes una
participativa y activa, sobre todo labor en la editorial Higuerilla, colecciones de poesía y prosa. Eres mención honrosa, poeta joven del Perú, en la edición 2020, y en el año 2025 quedaste en segundo lugar, finalista, en el concurso Juegos Florales de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente escribes una columna semanal en el diario Uno, además también diriges el programa Café Barco. Una amplia trayectoria a una corta edad, ¿no? La verdad que a una corta edad. ¿Cómo manejas tus tiempos, Julio? ¿Cómo un poeta a una edad como la tuya, bastante joven, ha logrado ganar diversos concursos, ha logrado también viajar, ¿no? Porque tú has viajado a Berlín, has estado en Alemania, invitado, ¿no? Para hacer alguna presentación literaria, entre diversas ferias de libros, talleres también de escritura que brindas. ¿Cómo ha llegado, digamos, todo eso a tu vida a una edad tan corta? Porque si vamos a comentar de otros escritores, por citar unos ejemplos, no tienen esa trayectoria que tienes tú. Claro, claro, Manuel. Yo creo que es consecuencia de que en un momento de mi vida me tomé en serio esto de dedicarme a la literatura, de escribir, y fui construyendo lentamente, porque ustedes, digamos, ven esta consecuencia, ¿no? De mis obras, de pronto de algunos premios, y por los cuales no me vanaglorio ni nada, para mí son simplemente parte de la experiencia, pero detrás de eso, detrás de esta imagen que ven ahora, de este Julio Barco, hay toda una vida, digamos, de práctica, de tenacidad, ¿no? De ser el chico que empezó de pronto armando su biblioteca, porque en mi casa no había una biblioteca como tal, entonces empecé a comprarme mis libros con propinas que me daban a veces, o con dinero que a veces juntaba, y de ser un lector voraz, me encantaba la literatura. Empecé a escribir, pero también tomando en cuenta que bueno, en todo caso, sin tomar en cuenta que existía todo un camino, ¿no? Por ejemplo, ferias, concursos, eras la pasión de la palabra y cómo te puede generar un tipo digamos, de estado mental, te puede llevar a un tipo de experiencia determinada. Entonces, todo empezó así y creo que se mantuvo hasta ahora. Y ahora mismo, ya cruzando, como sabes, la treintena de la vida, ¿no? Ya con más de 30 años encima, yo creo que se ha ido firmando más bien mi vocación, aunque también les puedo contar que en muchos momentos también me lleno de escepticismo, o también de pronto he sentido pesimismo, ¿no? Especialmente pues sabiendo que a veces uno vive en un país o en una sociedad de pronto donde no es eh, siempre aceptado este tipo de actividad, ¿no? Entonces, es como una consecuencia de diferentes experiencias, pero en el fondo básicamente de mi deseo de hablar, de expresarme. Creo que en mi caso el género más importante es la poesía, y creo que la poesía es un género que, que no acepta de pronto tibiezas, ¿no? No acepta de pronto un enamoramiento, pide, digamos, un matrimonio, ¿no? Y a mí la poesía, pues, prácticamente me encerró en sus cuatro paredes durante muchos años, ¿no? Y fueron años duros también, años donde de pronto eh, viví en escasez, en precariedad muchas veces, pero leyendo, ¿no? Leyendo a poetas justamente, leyendo ensayos, leyendo todo lo que podía, y ahí encontrando alicientes para continuar en esta aventura, ¿no? Que cuando uno empieza no sabe que puede ser un camino también, ¿no? Washington Delgado decía que un camino equivocado también es un camino, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que escribir a veces puede ser un camino equivocado, ¿no? Y veo que muchas personas, muchos jóvenes piensan que es equivocado justamente porque no te va a dar automáticamente el lado económico, ¿no? Que es lo que nos lleva a ser profesionales, y la vida adulta es todo lo económico, y a veces sentimos que esa vocación no se puede desarrollar, ¿no? Entonces, yo te digo, ha sido un cúmulo de experiencias las que me han ido llevando por caminos
no solamente de arrebato, ¿no? Sino también de conciencia, de pensar cómo me puedo mover con mi arma que es la escritura, que es la lectura, que es de pronto la lectura en este mundo que es el Perú, que es Lima, que es esta sociedad, ¿no? Entonces yo creo que una forma, por ejemplo, es ser profesor, otra forma es ser editor, otra forma es trabajar en ferias de libro, otra forma es ser corrector de estilo. Entonces, yo creo que todos esos oficios van naciendo también conforme tú vas caminando, ¿no? Y vas encontrando que escribir también requiere tiempo, y tiempo pues que tienes que tenerte pues para simplemente dedicarte a esto, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos darnos ese tiempo y es una cuestión muy complicada, ¿no? Poder realizarse, ¿no? Bueno, súmale a eso que te cuento, que tengo un carácter, digamos, terco, me apasiona mucho la literatura. Yo creo que ese Julio Barco lector de 14 años creo que todavía sigue muy despierto en mí, ¿no? Y de alguna forma todavía me entusiasma la lectura, me entusiasma todavía conocer un autor, aprender una técnica nueva, eso, o sea, creo que todavía es un ejercicio que los años no han calmado ni han domado, ¿no? Porque cuando uno es joven piensa que cuando ya te haces más adulto dejas la literatura y te dedicas a cosas más serias, ¿no? Y yo me he dedicado a la literatura como si fuera algo serio y he dejado las cosas serias para después. Y eso a mí me ha llevado a escribir muchos libros, pero muchas veces también a vivir de manera precaria o vivir de pronto a salto de mata, ¿no? Y no me quejo porque es lo que me tocó y lo que me hizo escritor, ¿no? Y yo recuerdo lo que decía Tulio Mora, ¿no? Tulio Mora, y acá termino en un poema que está en su libro Cementerio General, dice, la precariedad hizo al artista que hoy ustedes aplauden, ¿no? Y yo creo que ese verso puede sintetizar lo que digo, ¿no? A veces yo creo que uno, en todo caso, en mi caso, eligió la literatura con todas sus espinas, ¿no? A una vida más cómoda, pero sin literatura, ¿no? Entonces yo no busqué la comodidad de pronto de un trabajo fijo, de pronto de todo eso, porque yo quería escribir y quiero escribir. Entonces eso me ha guiado y bueno, estoy acá, no he dejado ese afán, ¿no? Julio, voy a compartir una imagen respecto a una publicación tuya, a un libro, ¿no? A ver, vamos a mostrarlo aquí, un segundo. Se trata de tu libro Respirar. Precisamente, tú dices que por tu domicilio, en la acera, en la vereda, ¿no? Estaban haciendo algunas instalaciones, me parece, y tú, a manera de restos arqueológicos, imitar esto, ¿no? Enterraste tu libro para que en algún momento las futuras generaciones, según tu publicación, puedan descubrir, puedan hallar, ¿no? En este caso, tu libro, la literatura, un tesoro escondido, que definitivamente los libros son tesoros, pero a raíz de esta publicación, y tengo que decirlo de manera sincera, tuviste diversas reacciones, ¿no? Entonces, lo que yo te quisiera preguntar es si estás o eres consciente de que este tipo de publicaciones puede generar haters, puede generar personas que van a estar en contra, ¿no? Porque a veces las personas que más comentan, no necesariamente, ¿no? Pero a veces son las personas que son los detractores, las personas que quieren minimizar tal vez un trabajo, ¿no? Entonces, lo que tú buscas, Julio, es tal vez llamar la atención. ¿Qué buscas compartiendo este tipo de contenidos que en realidad debo felicitar porque son geniales, generan polémica, pero ¿qué hay detrás de estas publicaciones? Bueno, para empezar, yo creo que no necesito llamar la atención porque creo que ya la tengo hace muchos años. Creo que soy reconocido no solamente en Lima, en el Perú, sino en muchos lugares de Latinoamérica. He publicado en diferentes lugares. Creo que soy uno de los escritores jóvenes más traducidos y con mayor eco en otros países, ¿no? Entonces, es más, el primer ensayo que te mandé de mi obra, ya tengo un ensayo sobre mi obra y lo hizo un autor que es un profesor de una universidad italiana, ¿no? Que se llama Nicolás López Pérez. Y todo esto de prólogo para que vean que no busco, digamos, simplemente llamar la atención porque creo que la tengo, ¿no? Y me la he ganado en base a mi constancia, porque como tú bien dices, no asombra que alguien de mi edad tenga tantos libros, pero no lo hice con inteligencia artificial, no lo hice con magia, lo hice con trabajo, con muchas veces
esforzarme con mi propia lectura de la tradición literaria peruana. Entonces yo creo que eso ya está dado. Siento que inevitablemente eso va a generar unas reacciones de todo tipo, ¿no? Y más en un medio pequeño como el peruano, donde se tiende pues a minimizar a los otros o a criticarlos siempre de manera digamos, prejuiciosa, ¿no? Ahora, hablando de esta foto y qué bien que la pongas porque me permites un poco comentar lo que pienso al respecto, ¿no? Mira, yo creo que la literatura es un trabajo o es una dedicación de los que somos un poco, como decía Bolaño, detectives, ¿no? Yo creo que la literatura que aparece en las ferias del libro, ¿no? O que de repente es visible de manera comercial, no es la única que existe, ¿no? Los escritores que realmente quieren meterse a la literatura tienen que investigar a fondo, tienen que escarbar, tienen que de repente entrar a bibliotecas, ir a provincia y conseguirse libros de repente en librerías, no sé, digamos, ambulantes y ahí encontrar realmente la literatura, porque hay libros que no van a estar en lugares visibles. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que la literatura también es una búsqueda, ¿no? Los que de pronto quieran ahora leer mi obra, por ejemplo, no van a poder encontrarla en Crisol, ¿no? No van a poder encontrarla de repente en grandes librerías de Miraflores, ¿no? Van a tener que investigar. Si quieren conseguirlo en papel, van a tener que irse a Quilca, van a tener que irse a las librerías, a las bibliotecas por internet. Entonces, bajo esa lógica, de pronto, de que la literatura no siempre se encuentra en las maneras más superficiales o más cercanas, yo traté de, digamos, de hacer una metáfora de eso, ¿no? Jugar un poco con esa idea de ocultar algo mío, ¿no? Mi intención, claro, en un primer momento era que quizá en un futuro esto de acá pueda ser, no sé, de repente parte de alguna futura excavación, qué sé yo, ¿no? Algún interesado, de repente, porque además puse ahí una dedicatoria dentro de este libro, ¿no? Pero creo que la forma en la cual la enterré no va a ser suficientemente buena para que se mantenga por años, ¿no? Así que simplemente yo lo veo más bien como un acto, digamos, ritual, como una especie de, digamos, de metáfora de lo que hace un escritor en este país, en este mundo, ¿no? Que es sembrar su literatura en el pueblo, en la gente, en la tierra. Y para mí es eso, o sea, para mí es un acto de, además lo hago en mi barrio, yo soy del Agustino y siento arraigo con el lugar donde vivo, me inspira para crear, para pensar el arte, y creo que es una forma de metafórica de sembrar mi arte, digamos, literalmente en la tierra del Agustino y de Min de Lima y del Perú, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema ese, ¿no? Y bueno, las interpretaciones que se le puedan dar, bueno, van a ser muy diferentes según también tu propia profundidad, ¿no? Posiblemente muchas personas que vean simplemente cuando ven un árbol solamente vean madera, van a considerar que esto es un acto, digamos, simplemente vano, ¿no? Pero yo creo que hay gente que sí puede ver la profundidad de algunos detalles, ¿no? Entonces yo Se creo que entiende el mensaje, sí, Julio, se entiende el mensaje. No entiendo que no lo haces por llamar la atención, ya que la atención la tienes por tu vasta obra. Y de igual forma, uno no va a estar pensando, creo yo, ¿no? Y en eso vamos a estar de acuerdo, me imagino. Uno no va a estar pensando en que si tú vas a hacer algo, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Tú lo haces porque es algo que tú quieres hacerlo, ¿no? Siempre y cuando obviamente no rompa los parámetros establecidos, ¿no? Creo yo que en eso podemos estar de acuerdo. Muy bien, vamos 28 minutos de programa conversando aquí con Julio Barco, escritor peruano de El Agustino, un distrito de Lima, ¿no? Bastante, digamos, caótico, por así decirlo. En realidad todo Lima está caótica, ¿no? Por el tema de la delincuencia, ¿no? Por el tema de la inseguridad. El Agustino es un distrito, digamos, pequeño, ¿no? Pero es un distrito que no tiene mucho circuito literario, ¿no? Al igual que Villa El Salvador, por ejemplo, no tiene mucho circuito literario como Miraflores, porque Miraflores se desarrolla la Feria del Libro Ricardo Palma, ¿no? Como Jesús María, que, bueno, lamentablemente esta Feria del Libro de Lima ya no se va a realizar en ese lugar, ahora va a pasar a Surco, ¿no? Se va a desarrollar en el Jockey Plaza, ¿no? En el hipódromo de Monterrico. Y en el distrito donde tú resides, Julio, ¿qué escritores, digamos, has notado, qué escritores has podido identificar de tu distrito? Porque te cuento que aquí en Villa Salvador,
un periodista que seguramente lo conoces, Dante Abad, ha tenido la idea, ¿no?, de poder hacer una selección, recopilar a todos los escritores del distrito de Villa El Salvador. Es algo que no necesariamente lo hacen los escritores, pero es una manera también de poder hacer un censo, un conteo de cuántos artistas, de cuántos escritores hay por cada distrito. En tu distrito, por ejemplo, ¿qué escritores has podido identificar? Bueno, Manuel, en realidad pocos, como bien lo dices. Me gustaría, por ejemplo, incluir a un cantautor que de hecho también escribe, que es Cachuca, ¿no? De los Mojarras. Él también tiene un libro que se llama Diario Cataléctico. De hecho, pues es escritura, ¿no? Entonces yo creo que él, de los que escribe, digamos, acá en el Agustino, pero no es necesariamente un poeta, digamos, tradicional, no es un cantante, como bien sabes, ¿no? Luego también alguien que no es del barrio, pero creo que se inspira mucho en el barrio, por lo mismo que él es de La Victoria, pero también camina por acá, transita por acá, ¿no? Miguel Ildefonso, ¿no? Que no es, digamos, del Agustino, él sería de La Victoria, porque ahí él es de Apolo, pero también tiene algo de vinculación con Puente Nuevo, que es una zona también de acá del Agustino, entre Agustino y San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces yo diría que él también tiene algún vínculo. Y otro autor que estaba conociendo recientemente es Jorge Hita, ¿no? Jorge Hita Gómez, que él sí es del Agustino, y tiene un libro donde incluso escribe sobre su experiencia en los barrios, en el barrio acá del Agustino, y es un poemario que también creo que es de los 90 ese libro, ¿no? Pero en general no hay pues una gran tradición de autores, ¿no? Y ya si nos vamos a ver, digamos, narradores, cuentistas, podemos encontrar, por ejemplo, a Enrique Congrains, ¿no? El niño de Junto al Cielo, que se ambienta en el Agustino, pero que no necesariamente es también, bueno, él no es del Agustino, ¿no? Congrains, ¿no? Entonces, bueno, en realidad son pocos los escritores propiamente de acá, pero en todo caso, sería todo caso pensar Lima Este, ¿no? Y si hablamos de Lima Este, ya podemos hablar ya de otros autores que viven, por ejemplo, en Chosica, en Ate, ¿no? En Ate está Miguel Fegale, por ejemplo, ¿no? En Chosica hay una movida muy interesante de poetas de la cantuta, ¿no? Pero en además el Agustino es pequeño, el Agustino es un barrio que en un primer momento tenía también a Santa Anita como parte, ¿no? Y luego se dividió, y un escritor como Jeremías Gamboa, el novelista, él es de Santa Anita, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, él es un vecino prácticamente acá también de Lima Este. Bueno, él creo que vive ahorita en Barranco, pero él creo que es de acá de Santa Anita. Y en general son pocos, en realidad, Manuel, los escritores. Actualmente me parece que hay una feria de acá del Agustino, pero que todavía está pues iniciándose, ¿no? Yo creo que no tienen todavía las ideas muy claras, ¿no? Están recién viendo la zona, invitando autores. Por ejemplo, no se contactan con gente como mi persona, que se encuentra pues ya metido en el tema por años, ¿no? Que podría también ser un buen nexo. Y yo también personalmente acá también activé algunos espacios, ¿no? En algún momento hice acá también algunos proyectos, pero es poco en realidad lo que hay acá en el Agustino, ¿no? Lo que sí hay es una biblioteca que es interesante, que es la biblioteca que depende de la Biblioteca Nacional del Perú, donde, bueno, ahí sí hay pues al menos un espacio de lector, ¿no? Pero bueno, no hay más. Ah, y bueno, el cementerio, ¿no? El presbítero maestro, el Ángel, que son cementerios que son históricos porque también ahí están los escritores, ¿no? Entonces creo que ahí se termina un poco la historia del Agustino. Muy bien, Julio. Vamos a ir avanzando con algunas preguntas. Aquí tenemos una fotografía respecto a que estás con estudiantes, con jóvenes escolares, ¿no? ¿Cómo te ha ido en tu visita a los colegios, por ejemplo? ¿Cómo reciben los estudiantes tus obras? ¿Qué anécdotas, mientras nos vas contando, ¿no? Como escritor, qué sientes cuando visitas los colegios? ¿Notas que los estudiantes, por ejemplo, tienen esa predilección por los libros, tienen ese acercamiento, o has notado que los estudiantes son un poco, digamos, ajenos a poder leer un libro, a poder tener interés a conocer autores? ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Alguna anécdota que por ahí nos puedas contar? Sí, Manuel. Bueno, tú también sabes el tema porque de hecho nos hemos cruzado en varias ferias escolares. Yo creo que al menos en las ferias escolares que
que participé acá en Lima, lo interesante en todo caso es cómo hay organizadores, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la feria que fuimos en San Miguel, Santiago Rizzo, por ejemplo, ¿no? Una figura como la de él, que tiene la capacidad de gestionar todo este trabajo que es juntar a escritores con un colegio, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta, por ejemplo, para conectar a los escritores con las escuelas, ¿no? Porque en realidad hay muchísimas escuelas y creo que lo que falta en realidad es un ente que pueda organizar esto con tantos escritores que nos encontramos muchas veces queriendo difundirnos a través de las aulas, ¿no? Bueno, en mi caso la experiencia en los colegios es muy diversa, no podría generalizar, hay de todo tipo de situación. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver que esto fue en un viaje a la selva cusqueña que organizamos el año pasado y, por ejemplo, ahí donde me ven, estoy en un colegio de un lugar llamado Puerto Guayana, no, perdón, Quirigueti. Ese lugar se llama Quirigueti y es un colegio que digamos, tiene como mayoría alumnos que son machiguengas, ¿no? Son bilingües y es un colegio, pues, que prácticamente queda en una isla casi, ¿no? Porque toda esa zona que se llama Megantoni son zonas de puro río y islas, como que aislados, zonas aisladas. Entonces es un lugar remoto para llegar. Fue complicado el tema, digamos, del movimiento. Y a eso de por sí le generó toda una situación diferente, ¿no? Porque también participo, como sabes, en Lima. Y en ese lugar, bueno, la foto anterior que estamos viendo, ahí sí sentí que era una recepción bastante, fue como una recepción de mucha emoción, yo pensé, por ejemplo, que en la selva de repente no iban a comprar muchos libros, ¿no? Porque de repente tenían de repente otro tipo de gustos, ¿no? Pero me sorprendí en realidad. Llevaron bastantes libros, llevé muchos libros de mi producción, tuve una buena aceptación, además de dar una charla donde les contaba pues cómo era un poco la literatura, mi escritura. También hicimos un trabajo de taller, ¿no? Un taller para que los chicos también desarrollen un poco su escritura, ¿no? Entonces se trabajó dos partes en este trabajo, en esa actividad, y para mí fue genial porque era un público muy empático, con mucho interés en escuchar, con mucho interés en preguntar, y guardo los mejores recuerdos, ¿no? Ese viaje fueron varios lugares que visité como 3 colegios, y bueno, fue toda una aventura porque era la selva, ¿no? La selva peruana. Por ejemplo, te puedo contar que allá muchos alumnos, por ejemplo, eh, a algunos les costaba entender algunas escenas de mis libros. Por ejemplo, hay una escena en la cual una niña se queda en su casa y se le va la luz, se va la luz de su casa, y una alumna decía, pero profe o escritor, ¿por qué no se fue a la casa vecina, no? Porque en la casa vecina había luz. Y esta situación pasa en esas comunidades de la selva porque ahí viven como una gran familia, no todos pueden visitar cualquier casa. En cambio, en Lima es muy difícil que nos metamos a la casa de los vecinos. Todos en Lima vivimos pues aislados. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo interpretan según la cultura en la cual están inmersos los alumnos, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, esta situación que yo planteaba se podía resolver con el hecho de que el personaje vaya a la casa de su vecina para usar la electricidad, pero en cambio un lector de pronto limeño o más capitalino vería esto como algo, no sé, como algo riesgoso incluso, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Cómo hay muchas interpretaciones de un texto y en todo caso, desde que empecé a escribir, también para el plan lector, lo que más tengo son opiniones muy cariñosas, muy emocionadas, de niños, básicamente, ¿no? Que a través de sus padres me mandan audios, o de repente me hacen preguntas, o quieren que yo les mande un saludo, ¿no? Entonces, esto es otra experiencia que no me da, por ejemplo, mi literatura, entre comillas, para adultos, que es mi poesía, mis novelas, ¿no? Muy bien, Julio. Gracias por compartirnos estas experiencias. Vamos a tratar de ser un poco más breves con las respuestas para poder hacerte más preguntas. En la fotografía que aparece en la pantalla podemos apreciar en esta imagen que estás con un destacado poeta de hora cero, ¿no? Esto me parece que es en Miraflores o San Isidro, en una cafetería, con Jorge Pimentel. Además he visto también que tienes fotos con otros escritores bastante conocidos, seguramente con algunos de ellos tienes amistad, pero eh, ¿qué has notado, por ejemplo, con los escritores, digamos, ya consagrados,
algunas experiencias, en pocas palabras, si fuera un ping-pong literario, ¿cómo podrías definir, por ejemplo, a cada escritor? Si te dijera Osvaldo Reynoso, ¿qué dirías si te dijera Jorge Pimentel? Así, para que nos puedas contar de varios escritores, ¿no? A manera de ping-pong y podamos ir avanzando. Bueno, claro, sí. ¿Me vas a preguntar por uno en especial o...? Bueno, por Jorge Pimentel en primer lugar. Bueno, con Pimentel tengo, bueno, lo veo como un maestro, un amigo también, muy cómplice, muy, por momentos también muy preocupado por mi escritura, por la poesía. Yo creo que uno de los grandes premios que me ha dado la literatura es conocer a Pimentel, ¿no? Y ser su amigo, ser cercano a él y es una amistad que tenemos por llamadas de teléfono que se pueden extender por horas, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Yo empecé leyendo Pimentel de muy adolescente, ¿no? Y ahora tenerlo cercano creo que es un lujo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si te dijera, por ejemplo, Osvaldo Reynoso. Mira, yo Osvaldo Reynoso lo conocí poco, lo vi en la feria de Huancayo, una vez lo encontré en una esquina del Quirolo porque creo que tenía un problema con el pie, no podía caminar y lo vimos afuera del bar de Quirolo en Quilca y nos quedamos con él esperando que venga la ambulancia que se lo llevó y bueno, yo creo que también es un autor que yo lo consideraría muy consecuente, ¿no? Es un ejemplo de consecuencia, ¿no? De cómo alguien puede poner sus principios por encima de todo, ¿no? Eso es lo que yo diría de Reynoso, ¿no? Muy bien, Reynoso, sí. Y bueno, vamos con otro escritor, Enrique Verástegui. Bueno, no fui cercano a Verástegui a nivel de, así como con Pimentel, con el cual sí converso y tenemos incluso un chat por WhatsApp con Verástegui, fui más lejano, lo vi un par de veces, pero sí lo admiré, lo admiré en silencio con sus libros. Yo creo que es uno de los más grandes poetas latinoamericanos y creo que su obra va a seguir creciendo con el tiempo, ¿no? Creo que estamos invitados si queremos escribir poesía en el Perú, creo que no podemos dejar de leerlo y tratar de aprender, ¿no? De asimilar esa influencia, ¿no? Creo que es un maestro también de la poesía peruana. Muy bien, muy bien. Te voy a mencionar escritores y me vas indicando, digamos, de manera breve, un perfil, ¿no? Un esbozo de cada uno de ellos, un pequeño retrato. Eh, Santiago Rizo, Rodolfo Ibarra, Cromwell Jara, en ese orden. Vamos por esos tres escritores primero. Sí, seguramente Santiago de repente va a ver esta entrevista, le mando saludos. Yo a Santiago lo conozco también por su poesía. Primero, leí su obra Transmutaciones, que me parece interesante. Y además tiene también una parte al final en esa obra que es teatro, ¿no? Una obra de teatro donde incluye al poeta Carlos Oliva, ¿no? Como personaje de la obra y que se desarrolla en el Parque del Amor, ¿no? Ahí con la escultura de Víctor Delfín, ¿no? O sea, interesante cómo Santiago Rizo maneja varios registros. Bueno, Santiago Rizo además es un gran gestor cultural y yo creo que como gestor cultural es admirable, ¿no? Creo que su trabajo es uno de los mejores como gestor cultural, una persona activa y que hace mucho por su zona y que también es generoso, ¿no? Rodolfo Ibarra me resulta, yo creo que es un escritor, un escritor muy ambicioso, que escapa de las clasificaciones naturales, puede ser novelista, un escritor muy político también, y, y, y me interesa también por cómo experimenta, ¿no? Su obra, su novela, La Revolución Caliente, creo que es una novela, es una de las novelas que yo pondría entre las 10 mejores de este siglo, por ejemplo, si pongo a hacer un top, eh, por diferentes motivos, ¿no? Por la ambición histórica, ¿no? Hace una especie de historia del Perú y además trabaja varios registros, poesía, ensayo, novela, crónica, periodismo. Es un libro que demoras en leer, pero vale la pena. Cromwell Jara me parece un escritor que domina un registro muy interesante, prolífico, un escritor prolífico que también sigue esta senda de hacer poesía, de hacer novelas. Hace poco sacó sus novelas sobre Vallejo, sobre también su generación. Y lo que más rescato de Cromwell, la enseñanza que me da Cromwell es esta mirada tan vital de ver la literatura. Cromwell es un autor que no es nada académico. Para él la literatura es algo que llevas en la vida, algo que te apasiona, algo que es de pronto que está en la sangre, que está en la carne, en la piel, ¿no? Eso me gusta de Cromwell, ¿no? Esa salsa, ese rocoto que tiene en su forma de ser y en su literatura. Muy bien, vamos a pasar a una dinámica bastante
digamos, amena, bastante lúdica, y es en la cual vamos a conocer tu biblioteca. Conociendo la biblioteca del autor invitado, estamos conversando con el escritor peruano, poeta Julio Oarco, ¿no? Que ha nacido en el año 1991. Tienes la edad de mi hermano. No sé si ya cumpliste 34, vas a cumplir los 34. No, este año cumplo 35. 35, perdón, 35. Sigo en el 2025. ¿No? Muy bien, un gran año, por cierto, el 2025. Y este año también mucho mejor. Dentro de tus libros, Julio, dentro de los libros que tienes en tu biblioteca, aproximadamente ¿cuántos libros tienes? Por decir un número así, aproximado. Debo tener como 5.000 libros, más o menos, o incluso un poco más. Wow. La historia de mi biblioteca es en realidad la historia de las necesidades que también tuve, y muchas veces tuve que vender mi biblioteca para pagar algo. O sea, vendí la mitad de mi biblioteca unas 3 o 4 veces. O sea, lo que ven ustedes acá es, digamos, la cuarta parte de mi biblioteca, pero en realidad, si hablamos desde que empecé, en el camino he vendido varias bibliotecas, y esta sería como una quinta biblioteca, ¿no? que armé con lo que quedó, con lo que fui consiguiendo después. Muy bien. Dentro de esos 5.000 libros, poco más aproximadamente, ¿cuáles son? Yo sé que a todos le tienes cariño, porque todos los libros que uno tiene seguramente son valiosos, pero considerando el autógrafo, que tiene alguna dedicatoria, ¿no? La firma de un escritor reconocido, por ejemplo, ¿cuáles son esos libros más valiosos que tienes en tu biblioteca? No necesariamente porque sean costosos, sino porque te fueron muy difíciles de hallar, porque tienen, repito, una dedicatoria. ¿Cuáles serían esos libros? Mira, Manuel, para mí los más valiosos son los que me obsequió el poeta, que ya en paz descanse, el poeta Germán Carnero. Él es un poeta de la generación del 60, y él un día me llamó, me dijo: Julio, vente a mi casa, quiero darte un regalo, ¿no? Y fui y me regaló más de 500 libros de literatura hispanoamericana. Me dio tomos que no he podido conseguir en ningún lado, porque además él trabajó en la UNESCO de México, y él fue muy cercano a muchos escritores como Bryce Echenique, como Octavio Paz. Así que esa biblioteca de joyas llegó a mis manos de un momento a otro, y creo que esos son los libros más valiosos que tengo. Y te digo, antologías, por ejemplo, antologías de Octavio Paz, antologías de la poesía hispanoamericana, obra completa de Shakespeare, obra completa de Rubén Darío. O sea, yo creo que esa es una buena base de mi formación, ¿no? Porque algo que tengo es que de pronto he tratado también de cultivarme para escribir. Entonces yo creo que esa biblioteca que me regaló para mí es lo más valioso, porque son joyitas que no he podido encontrar, y son parte, digamos, de lo que yo creo que es lo más valioso de biblioteca, ¿no? Te digo, libros primeras ediciones de Juan Gonzalo Rose, de Blanca Varela, ¿no? De muchos poetas de la generación de 60, 70, etc. Por ejemplo, dentro de los libros que tienes en general, así no estén firmados para ti, pero están firmados, ¿tienes algún libro firmado, por ejemplo, por Mario Vargas Llosa, por Julio Ramón Ribeiro, que en realidad los libros de Ribeiro son inhallables, ¿no? Firmados, y son muy solicitados en el mercado de los libros? Pero, por ejemplo, ¿qué libro firmado por algún autor, ¿no? Que ya no está con nosotros, que ya no está vivo, podrías decir que es algo que tienes tú y que no tiene nadie más, ¿no? Porque así pasa con los libros? Bueno, en todo caso, un libro que tengo yo de repente no tienen otras personas, acá en Lima al menos, es una obra de José María Arguedas, El zorro de arriba, el zorro de abajo, traducido al alemán, que me regaló el embajador de Perú peruano en Berlín. Me regaló una obra que es la primera traducción de Arguedas al alemán, y para mí es una obrita que a pesar de que no conozco mucho el alemán, sé algunas palabras, pero es una obra que tiene un peso para mí trascendental, ¿no? Ese libro yo diría que es uno de los que más atesoro, pero te digo que te soy sincero, y yo no soy tanto digamos, no tengo tanta fijación por el libro como objeto, como que no busco primeras ediciones, no busco, digamos, libros con firmas. A mí me basta con leer. O sea, yo leo en fotocopia, leo en PDF, leo cualquier libro que caiga en mis manos,
como que no soy muy exquisito para buscar ediciones en especial. Yo leo cualquier cosa y con tal que esté bien diagramado, completo, yo lo uso. Entonces, como que, por lo mismo que también mi lectura es la lectura de un escritor que está siempre leyendo para analizar, leyendo para, ¿no? Para entender, ¿no? Entonces, soy un poco como que, pero sí, acá tengo muchos libros en realidad que me han regalado poetas de mi generación, ¿no? Yo diría que esos son los que no vendería nunca, ¿no? Cualquier libro que tiene una firma, para mí ya es valioso y no sale de mi casa, ¿no? Son los que no vendo nunca, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias por los comentarios. Bueno, vamos a pasar a al último bloque del programa, la última dinámica, ¿sí? En la cual vamos a hacer precisamente estas preguntas ping-pong. No tienes mucho tiempo para contestar, Julio, ¿sí? Así que son varias preguntas. La primera, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Tu mayor sueño literario y tu mayor sueño a nivel personal. Tal vez sea lo mismo también. Bueno, mi mayor sueño en la vida, en realidad, es seguir escribiendo, de tener tiempo para escribir, tener tiempo, buen tiempo, y tampoco me refiero todo el día, ¿no? Porque tampoco es que quiera estar todo el día escribiendo, aunque en una época sí me dediqué 24/7 a la literatura, pero mi sueño es tener una vida que me pueda permitir, digamos, pagar todo lo que necesito, que tampoco es mucho, y tener tiempo para escribir, ¿no? O sea, eso me gustaría. Ahora lo tengo, pero igual tengo muchas obligaciones alrededor y no es como que tan fluido como antes, ¿no? Me gustaría eso. Cuando recientemente a la escritora argentina Samantha Schweblin, me parece que se apellida, ganó este premio de 1 millón de euros, lo que ella dijo que siempre soñaba era tener un sueldo, ¿no? Para poder escribir, ¿no? Y en el fondo creo que los escritores lo que queremos es tener tiempo, pero un buen tiempo que nos sirva para crear, ¿no? Para mí eso es lo que más añoro, ¿no? Tener un tiempo que me permita, porque en el fondo tengo muchas obras en la mente, ¿no? Mis obras inéditas son más amplias que las que ya publiqué, ¿no? Pero lo que no tengo es buen tiempo para sentarme y poder desarrollar mis trabajos. Muy bien, vamos llegando a la parte final del programa, 52 minutos de conversación con Julio Barco, escritor peruano. ¿Quién es tu candidato para ganar el Premio Nobel de Literatura o candidata? ¿Algún nombre? Bueno, es una pregunta que obviamente requiere pensarla con calma, ¿no? Porque como tú bien sabes, yo no soy mezquino y sí, yo sí creo que hay muchos valores en la poesía y en la narrativa, ¿no? Y peruana, yo no creo que vivamos ahora en una orfandad, yo creo que hay mucho talento y hay que descubrirlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, de los jóvenes, un escritor como Ibarra, como Rodolfo Ibarra, una obra como la de Ibarra, yo creo que en un momento dado podría tener un mejor premio. El Nobel, obviamente, que no solamente es por una obra buena, es también porque tu obra tiene que ver con el mundo académico y ellos te postulan, ¿no? Pero sería interesante que la obra de Ibarra se conozca más en el ámbito académico, ¿no? Que permita llegar a su obra más lejos, ¿no? Bueno, también Miguel Ildefonso me parece un poeta también que tiene una obra interesante también que podría aspirar a un premio mayor, ¿no? Bueno, de la narrativa peruana hay muchos autores interesantes, ¿no? Bueno, muchos ahora hablan de Faverón, ¿no? Y Faverón me parece un escritor muy interesante. Si se mantiene con este ritmo que tiene ahora, quién sabe lo que pueda pasar de unos 20 años, 15 años. Si se mantiene así como se mantiene ahora, yo creo que puede también tener oportunidades. Además, él se difunde a nivel, digamos, de Europa, ¿no? Cosa que Miguel y Ibarra no hacen, ¿no? Y también mujeres, por ejemplo, en su momento me gustó mucho la obra de Julia Wong, me gusta mucho la obra de Julia Wong. Yo creo que su obra también caminaba a un gran premio, ¿no? La obra de Teresa Orbegoso también me parece meritoria, ambas ya fallecieron, ¿no? Y en general podríamos seguir sacando nombres, pero como te digo, son 2, 3 de tantos en realidad. Podríamos seguir revisando el inventario, pero lo que sí pienso es que sería interesante que como peruanos nos dieron el Nobel por la novela, por la narrativa, nos den ahora el Nobel por la poesía, ¿no? Porque el Perú es un país de poetas, yo creo. Tenemos a Vallejo, tenemos a Eguren,
y es lamentable que no tengamos un gran premio, siendo un país con tanta tradición de poetas, ¿no? Entonces, sería interesante también que se le dé ese reconocimiento. Yo creo que el día que premien a un poeta peruano, en realidad van a premiar a toda la poesía peruana, ¿no? Eh, Así como en Chile, ¿no? Que se premió a Neruda, se premió a Gabriela Mistral, ¿no? Entonces yo creo que en Perú falta eso, ¿no? Porque además somos un país que tiene a un autor como Vallejo, ¿no? Que es importante para toda la literatura universal, ¿no? Y yo creo que el Nobel, si el Nobel se da por méritos, yo creo que Vallejo lo merecía, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que en un futuro de repente lo gane también alguien que se dedique a la poesía, ¿no? Porque también creo que la poesía es como, muchas veces como la hija no querida de la literatura, ¿no? Y creo que merece mayor atención, merece mayor reconocimiento, ¿no? Y sobre todo la literatura peruana, que todos conocemos y yo aprecio, creo que merece también ese reconocimiento, ¿no? Carlos Germán Belli posiblemente podía, o también el poeta Alberto Hidalgo en su momento, ¿no? También estuvo ahí cerca del Nobel, ¿no? Pero bueno, igual es una cosa que no se puede medir. Iba a mencionar precisamente estos dos autores, me robaste las palabras. Claro, porque Carlos Germán Belli se dice que estuvo nominado, ¿no? O Hada Cibernética, una de sus obras cumbres, o también el poeta arequipeño, narrador Alberto Hidalgo, ¿no? Muy bien, vamos llegando entonces a la parte final del programa. Vamos a leer los saludos, hacer una recapitulación de los saludos que han aparecido durante esta transmisión, bastante, digamos, bastante interesante, bastante reflexiva, y el tiempo se fue volando. César Pineda Quilca, uno de los primeros espectadores, nos saludaba. Carmen Rosa Montero, saludos Manuel Julio. Edgar Alexander Silva del Águila, buenas noches caballeros, el fútbol está trayendo abajo la cultura en Argentina, saludos y muchos éxitos. Así es, así es. Bueno, creo yo que un clásico Boca River supera las expectativas, ¿no? Que ver a otros escritores, ¿no? Tal vez. No sé cómo seleccionan a los escritores que van a representar en las ferias, no seleccionan a quienes merecen estar como representante de las letras. Carmen Rosa Montero, Samuel Cabero, saludos amigos, felicitaciones. Fernando Castillo Ranfer, buenas noches, gracias por compartir, gracias a Fernando Castillo Ranfer, un destacado escritor de República Dominicana, mira, a ver, ¿qué ha hecho aquí? De República Dominicana. Si me permites, y mira, estamos conversando de tanto, de todo un poco, y me olvidé de compartir la publicidad en el programa. A ver, vamos a compartir la publicidad, ¿sí? Nunca claro. Es tarde, ¿no? Muy bien. Este programa llega gracias a Odisea en el Mar Caribe, el libro de nuestro amigo escritor Fernando Castillo Ranfer, escritor de República Dominicana que radica en Florida, en Miami, Estados Unidos. A todas las personas que nos ven desde Chile, Argentina, de España también, que vayan a ver esta presentación, pueden adquirir este libro, Estados Unidos, Odisea en el Mar Caribe, a través de las aplicaciones de las plataformas como Apple Books y Amazon Kindle. Ordénalo ahora. Es un libro, una novela que narra las peripecias de una familia de inmigrantes que va en búsqueda de un futuro mejor. Y en ese camino, por buscar un futuro mejor, pasan muchas peripecias, ¿no? Muchas personas se van a sentir identificadas, ¿no? Las personas, digamos, que han migrado alguna vez. Odisea en el Mar Caribe, disponible en Apple Books y Amazon Kindle, gracias a nuestro amigo Fernando Castillo. Muy bien. Y bueno, vamos a terminar con las últimas preguntas, también para que podamos ya finalizar esta gran conversación. Queda pendiente seguramente un segundo programa contigo, Julio Barco. ¿Quién es tu escritor de cabecera? ¿Quién sería ese escritor que tú dirías, gracias a él yo me convertí en escritor? Tal vez son muchos, ¿no? Pero ¿quién sería uno de los principales escritores que te motivó a ser escritor? Bueno, puede ser muy común porque muchos lo dicen, pero también yo creo que fue Vargas Llosa. En un primer momento yo no leía nada prácticamente, y leí La ciudad de los perros y me deslumbró y me pareció maravillosa la novela. Pero para la poesía ya fueron otros autores, ¿no? Y actualmente yo creo que un autor que me motiva mucho, peruano, por ejemplo, es Enrique Verástegui. Me parece un poeta destacable.
lamentablemente obviado muchas veces por la cultura oficial, y también a nivel ya latinoamericano, me interesa mucho la figura de Rubén Darío. Rubén Darío como figura, como digamos, núcleo de la poesía latinoamericana, ¿no? Y bueno, y actualmente estoy también sintiéndome muy cercano, pese a la distancia de siglos, con el poeta romano Ovidio. Me encanta Ovidio. Ovidio cada día me llama más la atención. Estoy leyendo El arte de amar, Amores, y también estaba leyendo las Metamorfosis de Ovidio, y me interesa, ¿no? Cómo Ovidio también se inserta en la tradición latina, y lo que añade es en realidad su voz, ¿no? Su voz, que es bastante eh, intimista, procaz muchas veces, pero no llega a ser como Marcial o como Catulo, ¿no? Sino más bien es poético, ¿no? Y bueno, yo creo que Ovidio, Rubén Darío, Verástegui, creo que son tres poetas que me interesan sobremanera, ¿no? Eso yo te puedo decir por ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Y la última pregunta. Bueno, luego de esta pregunta, nos invitas dónde podemos seguir tus trabajos, dónde pueden las personas también adquirir tus libros, seguirte en las redes sociales. Tú también tienes una editorial, pero antes, ¿quién es Julio Barco? ¿Cómo te definirías? Y luego haces una publicidad respecto a tu editorial y a dónde podemos conseguir tus libros. Bueno, yo creo que Julio Barco es una nueva revolución en la poesía peruana. Julio Barco representa una sensibilidad que de alguna forma entiende que la literatura es un conocimiento del pasado, pero mirando hacia lo nuevo, ¿no? Me gustaría ser parte de la nueva literatura peruana y transmitir esa nueva sensibilidad que nos diferencia de los autores del pasado, ¿no? Yo creo que Julio Barco es una forma de literatura. Bueno, y hablando de lo otro que me dices, dónde pueden conseguir mis obras, como les cuento, amigos, los que nos han escuchado hasta acá, yo creo que los escritores somos un poco detectives, entonces los lectores somos detectives, entonces creo que si nos quedamos solamente con lo que aparece en los diarios o en el Facebook, creo que no vamos a encontrar todo, ¿no? Y mi literatura es un poco también para los que quieran investigar, ¿no? Entonces, si quieren encontrar mi obra, van a encontrarla, por ejemplo, algunos libros van a encontrarlos en la biblioteca de la Casa de la Literatura, otros van a encontrarlo en la biblioteca de Grau, perdón, de Bancay, por ejemplo, en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Luego también en la librería Kafka de Quilca pueden también comprar alguna de mis obras. Yo también soy un escritor que considera que en este tiempo que vivimos, la figura del escritor no solamente se limita a la de escribir, ¿no? Yo soy un escritor que hace de todo también, así que una de mis facetas también es vender mis obras, ¿no? Así que si alguien quiere directamente conmigo comprar mis libros, le puedo pasar mi catálogo de mis 35 obras y lo mandamos a Lima, lo mandamos a Barcelona. He tenido, digamos, la gracia, me ha pasado que he mandado libros a Barcelona, ¿no? Libros que valen por el peso y por el volumen mucho, y me han pagado en euros por mis obras. Para mí ese es el premio, ¿no? De seguir insistiendo en esto que parece un vano oficio, pero en realidad los que estamos metidos y sabemos lo que realmente es la literatura, creo que no dejaríamos esto por ningún otro destino, ¿no? A pesar de todas sus limitaciones, creo que la literatura te da algo que ningún otro tipo de seducción del capitalismo nos brinda, ¿no? Y yo creo que los que saben de ese fuego, creo que van a coincidir conmigo. Entonces, y bueno, también pueden encontrar mis libros a través de internet. Si ponen en Google Julio Barco, pueden entrar a mi página de Academia Edu, pueden poner academia.edu Julio Barco, van a encontrar ahí libros para bajarse, y en Google pueden buscar también mis publicaciones poniendo mi nombre. Y los días sábados, los que viven acá en Perú, pueden también adquirir el diario 1, donde tengo una columna y cada sábado escribo una reflexión sobre un autor, generalmente contemporáneo, porque pienso que hay que hacer visible lo nuestro, lo de ahora, ¿no? Entonces trato de poner en vitrina autores que están viviendo esta época y mostrarlos para que se conozca su trabajo, ¿no? Entonces todos los días sábados pueden comprar el periódico 1, diario 1, en un kiosco de acá de Lima o de
de cualquier lugar del Perú y también leer mi columna. Entonces, hay muchos lugares donde pueden conocer un poco mi trabajo. Muy bien, muchísimas gracias Julio por esta amena conversación. Desearte los mejores éxitos, sigue adelante y bueno, ya nos encontraremos en el camino, tal vez en alguna feria de libro. Un fuerte abrazo y bueno, espero visitar pronto tu biblioteca también. Sí, sí, Manuel, a ti por la buena onda. Creo que nos debíamos esa charla. Yo también te invité a mi programa, a Café Barco. Fuiste el primero en ir a Café Barco y te agradezco y eres uno de los que entiende esto de ser escritor en toda su profundidad, ¿no? Como un difusor, como un gestor, tienes también tu librería allá en Villa Salvador, entonces creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y eres un ejemplo de no rendirse en este medio que hace que la gente más bien se desaliente, ¿no? Y yo creo que tú no te desalientas y creo que eso también puede inspirar a que muchos sigan en este camino, ¿no? Bueno, y eso, gracias por el espacio. Muy bien, nos vemos muy pronto, conversaremos con otro escritor, con otra escritora. Estuvo con nosotros Julio Barco. Muy buenas noches.